encontrar de cobertura vegetal, las isoyetas y las de inclinaciones, ¿verdad? Las de Eversal, parece que está conectado y no pudo. Inge, buenas tardes. Estaba presente, pero creo que se me fue la señal porque se salió solito de la reunión, pero sí estaba presente. Ah, bueno. Vamos a ver. Eversal. Aquí estás. Ya estamos. Sí estábamos todos entonces. Bueno, entonces, compañeros, me hacen favor de enviar los mapas que tuvieran a WhatsApp y para la próxima clase, estos trabajos van a tener un valor bastante poco, ¿verdad? Porque voy a estar dejando en cada clase una tarea a manera de que ustedes puedan ir buscando mayor información y que entremos de lleno de una vez a los sistemas de riego, porque creo que ya lo que estamos viendo ya lo vieron para empezar. Segundo, los exámenes están siendo de manera virtual, entonces la mayoría de cosas que yo les estoy dando son teóricas y yo necesitaría que ustedes tengan un poco más de contacto ya con los sistemas de riego y que empecemos a ver, ¿verdad?, qué cosas tenemos o qué cosas son, ¿verdad?, y cómo funcionan. Entonces vamos a cambiar ya los temas. Creo que ya está suficientemente claro el hecho de que el agua participa en todos los ciclos de vida o de biogeoquímicos, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad? En todos los ciclos biogeoquímicos y es parte de todos los organismos vivos. Vimos el video de la molécula del agua y nos dio a entender realmente cómo es que, que el agua sí existe en varios lugares y que es uno de los elementos que está en mayor cantidad. No tenemos escasez de agua, lo que sí tenemos es escasez de agua potable, ¿verdad? O agua que se pueda utilizar, porque el problema ha sido la contaminación del ciclo hídrico a gran escala, ¿va? Ese es el problema principal que tenemos y pues podemos notar que el humano es el que ha cambiado por completo el círculo, el ciclo hídrico, ¿verdad? Y que ha añadido a ese ciclo contaminación nada más, ¿verdad? Y ha alterado de cierta manera el ciclo ya no está funcionando, el ciclo ya no está logrando que limpiemos agua en las cantidades normales como las conocíamos, ¿verdad? Entonces, actualmente se ha vuelto caro el hecho de poder utilizar agua para riego. Entonces, me interesaba que conociéramos todos estos procesos porque de ahí es donde nosotros vamos a conocer en dónde principalmente podemos obtener el agua para el riego, ¿verdad? Ustedes pudieron notar cada una de las partes del ciclo hídrico, pues tiene mucha relación a los sistemas de riego, puesto que para regar tenemos que tener agua, para empezar. Si no tenemos agua, tenemos que buscar dónde encontrarla y cómo almacenarla. Vemos que hay almacenamientos naturales, ¿verdad? Donde ya nosotros podemos empezar como a hacer uso de ella, pero si no lo tenemos, ¿qué partes del ciclo podemos utilizar para nosotros poder adquirir agua donde no la tenemos? Pues mirábamos que la evaporación es un cambio físico que tenían y que de cierta manera, pues la evaporación a nosotros nos ayuda o nos causa la pérdida de agua donde la tenemos almacenada, pero también tenemos el fenómeno de la condensación, que es el inverso a la evaporación, y ahí sí nosotros podemos aprovechar para poder cosechar agua. Por ejemplo, cosecha de neblina sería una que es de las más utilizadas en los medios donde ya no hay agua, pero sí hay, pero sí tenemos neblinas, ¿verdad? Entonces ahí normalmente se da
el cambio de forma gaseosa a forma líquida, ¿verdad? Y nosotros la podemos aprovechar. También estábamos viendo que en la infiltración de suelos, dependiendo del tipo de suelos y la cantidad de plantas que tenemos en un lugar, nosotros podemos aprovechar y capturar el agua que se encuentra moviéndose dentro del suelo. Hablamos de que podíamos tener pozos verticales, podíamos tener pozos horizontales también, en los cuales nosotros podíamos tener una cierta captación de agua y poder utilizar esa agua. También dentro del ciclo hídrico nosotros habíamos visto la precipitación pluvial. Hay áreas en las que no tenemos nosotros precipitación pluvial, pero sí podemos aprovechar la precipitación pluvial con cosechadores de agua y podemos tener diferentes sistemas para poder utilizar esta agua y regarla. Es por eso que era importante que pudiéramos conocer nosotros cada uno de los pasos del ciclo hídrico. Y ya ingresados a esto y con el trabajo que ustedes me van a entregar el día de hoy, que van a enviar al WhatsApp, que son los mapas de isoyetas, de cobertura vegetal, de inclinaciones y sí, con las isoyetas tenemos la de precipitación, ¿verdad? Ahí ustedes van a poder entrelazar y ver en qué áreas o en qué cuencas de las que ya conocimos, ¿verdad? Podemos encontrar la mayor cantidad de agua para ser aprovechada. Sí, pero definitivamente pues estamos viendo que como ya hemos alterado el ciclo también, esta agua está contaminada y pues tenemos que buscar diferentes maneras de poderla limpiar para su uso con diferentes tipos de filtros, pero este ya sería otro tema a tratar, pero que es muy importante que lo podamos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, con mayor conocimiento ya de las cantidades de agua que tenemos en nuestro país, dónde las podemos aprovechar, ¿verdad? Hablando de las cuencas como tal, cómo podemos hacer para ver dentro de las cuencas los diferentes procesos del ciclo hídrico y poder en ese proceso aprovechar el agua que se encuentra disponible, ¿verdad? Porque estábamos viendo que es una muy baja cantidad la que se encuentra a disposición dentro del ciclo hídrico, porque el resto pues está congelada o está, bueno, la mayoría está congelada y la otra pues está bastante o altamente contaminada con las sales de los mares y de los océanos, ¿verdad? Entonces eso es de importancia que vayamos viendo y tomando en cuenta. Les voy a compartir ya una presentación. Inge, una pregunta. Sí. ¿El trabajo se lo mandamos así en WhatsApp por privado o al grupo que tenemos de riegos? No, al grupo que tenemos de riegos, porque para que todos veamos estos mapas y cómo se recuerdan la último día de clases, le dije yo, van a tener estos mapas y los van a sobreponer, van a tratar de ver cómo está la conexión ahí entre ellos, ¿verdad? Porque obviamente con las isoyetas vamos a ver dónde se dan las mayores cantidades de lluvia y cómo la inclinación topográfica ayuda a captar a las nubes, ¿verdad? Y poder tener en esa área la mayor precipitación. También los terrenos de inclinaciones nos puede llegar a ayudar a calcular dónde nosotros podemos abrir un pozo, puesto que todas las inclinaciones pueden converger en ese punto en específico, entonces ese punto específico es de mayor carga de infiltración. Entonces ahí es donde nos convendría a nosotros abrir pozos dependiendo de las inclinaciones, ¿verdad? Y también ver la cobertura vegetal del país, porque con ella nosotros podíamos ver que donde ya no hay bosques, donde ha sido talado en toda esta área del corredor seco, es porque han sido eliminadas las mayores cantidades de cobertura vegetal y en el mismo mapa se puede notar específicamente. Entonces, cuando sobreponemos las isoyetas, que es la lluvia, y ponemos la inclinación, juntas podemos ver ahí
por qué es que se dan los problemas de falta de agua, pero cuando hablamos de falta de agua nos estamos enfocándonos principalmente al agua natural, al agua que está en el ciclo, a la lluvia como tal, ¿verdad? A la precipitación pluvial como tal. Tiene mucho que ver con esta situación de la cobertura vegetal y con las inclinaciones que se dan, ¿verdad? Y los lugares que sufren de mayor sequía, pues ahí también lo vamos a poder identificar, ¿verdad? En la próxima clase, ya con los mapas que ustedes tengan, vamos a poder hacer ahí esas correlaciones y poder describir eso. Entonces, ¿cómo lo van a entregar? Pues van a entregarme todos esos mapas que dijimos que iban a buscar con una hoja con sus datos, ¿verdad? Y los 3 mapas que ustedes pudieron identificar impresos. No me gustaría que llevaran otras cosas. Lo que sí me gustaría es que ustedes pudieran hacer al final de los mapas, pues tener un pequeño planteamiento de lo que ustedes lograron ver. Pero como les digo, yo solo los solicité ahorita para que ustedes los intercalaran y en la próxima clase vamos a poder ya con ver con qué ustedes me presentan esos 3 mapas, pues yo con ellos ya podría hacer una relación y que podamos nosotros ya entender cómo funciona o cómo se mueve el agua en nuestro país, en qué áreas nosotros vamos a encontrar más agua, en qué tiempos, por ejemplo, en las áreas del Petén, el tiempo o clima lluvioso llega hasta enero. En enero y ahí a partir de enero pues se van las lluvias y empieza un poquito más tarde que con nosotros, va a estar empezando como en junio a llover allá también, o sea que están un poco corriditos los tiempos también y también vamos a ver cómo la problemática que se da en el corredor seco de nuestro país. Vamos a notar ahí que es porque hay un corredor específicamente de inclinación, ahí hay montañas del lado derecho y del lado izquierdo, entonces hay un como callejón donde no pasan las nubes sobre las montañas y como ya han eliminado la mayor cantidad de cobertura vegetal en ese callejón es seco y por eso es que le llaman el corredor seco, ¿verdad? Porque este corredor ha quedado en medio del país, en medio de montañas a la derecha y a la izquierda, y es como un pasillo en el cual se ha dado este estrés hídrico por falta del recurso como tal, pero es debido a estas cuestiones ambientales que nosotros podemos dar a conocer o verlas precisamente con los mapas, ¿verdad? Entonces podemos hacer un estudio al finalizar de cómo se mueve realmente el agua en nuestro país y eso va a ser como una pequeña práctica, pero para eso necesito sus 3 mapas, que ustedes los identifiquen cada uno y que esto se los estoy diciendo yo ahorita, ¿verdad? Que al finalizar, o sea, en la hoja final del trabajo que tienen todo el día de hoy para entregarlo, que vaya un pequeño una pequeña, un pequeño comentario de ustedes sobre lo que podríamos adelantar para ver, ¿verdad? Pero les estoy explicando que vamos a usar esos mapas para hacer la correlación y ver en realidad cómo se mueve el agua en nuestro país. Y ahí vamos a poder determinar cómo están ¿cómo se llaman estos? Los espacios que tenemos, las cuencas, ¿verdad? ¿Cómo están las cuencas y cómo es ese trabajo que cada cuenca genera para poder captar agua y poderla dejar libre para el uso, por así decirlo, ¿verdad? Eso es de mucha importancia. Entonces, así va a ser el trabajo que entregan hoy. Hoy teníamos que entregar 3 mapas como se les había solicitado, entonces lo extra que estoy poniendo ahorita sería un pequeño comentario de los mapas que vieron. Y para la próxima clase estaríamos haciendo ya un cotejo y una práctica en la cual vamos a ver qué relación tienen cada uno de estos mapas con el ciclo hídrico y de esa manera nosotros vamos a poder tener una mejor visualización de cómo funciona
el ciclo hídrico en Guatemala. No nos vamos a ir a otros lados ni nada por el estilo, sino vamos a ver cómo se mueve el agua en nuestro país. Inclusive podemos tener cantidades específicas de agua por región que se mueven anualmente, ¿verdad? Por los registros que ya existen, y podemos hacer predicciones también de qué lugares van a sufrir de sequías o qué lugares podrían continuar con sus reservas de agua y poderlas incrementar también, ¿verdad? Porque todo eso se puede ver tan sencillamente en los mapas como se los mencioné, y conociendo cada uno de los componentes del ciclo hídrico, como ya los vimos, ¿verdad? Y ustedes mismos expusieron cada uno de estos pasos. Con esos es que nosotros vamos a poder entender cómo funciona el ciclo hídrico en nuestro país y poder saber en qué áreas nosotros podemos ir a abrir pozos, en qué áreas podemos nosotros hacer cosecha de agua, en qué áreas nosotros podemos hacer cajas de captación de agua, cuestiones así, ¿verdad? Es importante que sepamos dónde obtener el agua para el riego. Si hay alguna otra duda, compañeros, si no, entramos de una vez ya a la clase de los sistemas de riego. ¿Dudas, comentarios? Bueno, entonces ahí así quedamos, compañeros. El día de hoy tienen todo el día hasta el anochecer para mandar al grupo los mapas que ya tenían, que los tenían que entregar hoy. Lo único que doy este tiempo para que ustedes puedan agregar un pequeño comentario. De riego ya como tal, ya vimos el ciclo hídrico, ya vimos cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos y que el agua definitivamente forma parte de cada organismo vivo. Vimos esa molécula del agua tan extraña, ¿verdad? Que hay en grandes cantidades y que no solamente en nuestro planeta, sino a nivel universal, pues tenemos grandes cantidades de agua. Entonces, ¿por qué es que las noticias y actualmente vemos que hay escasez de agua? Pues no es que hay escasez de agua hay en gran cantidad. El problema es que ya no tiene la calidad para su uso, ¿verdad? Ha sido pues deteriorada bastante y por lo ende tenemos que limpiar el agua para utilizarla. Y uno de los usos que nosotros le damos al agua, uno de los tantos usos que ustedes ya vieron, ¿verdad? Es el riego como tal. Pero ¿qué es el riego? El riego tiene que tener un concepto claro y es el que dice, ¿verdad? Que consiste en aportar agua a las plantas en el momento y cantidad adecuada de manera artificial. Obviamente, si estamos aplicando un riego, va a ser de manera artificial, puesto que el medio ambiente nos provee del agua necesaria por la precipitación pluvial. Ya vimos que las plantas requieren del agua, al igual que nosotros, en un 70% de su estructura. Vimos que el agua es la que hace que las plantas se mantengan turgentes por medio de la movilización capilar del agua dentro de la planta y que este movimiento se ve bastante fortalecido o afectado, ¿verdad? Por la transpiración de las plantas, que es esa capacidad de las plantas de bombear prácticamente según las temperaturas y la presión atmosférica, el agua que se encuentra en el suelo hacia la atmósfera en forma de gas, y a este proceso le llamamos nosotros evaporación. Transpiración de las plantas. Ese tema, pues lo vimos con los compañeros y ya vemos que tiene algo bastante de importancia en este tema, ¿verdad? Porque cuando nosotros no tenemos el riego, es decir, no tenemos el agua suficiente en el área o no ha llovido demasiado, hay un déficit de cantidad de agua en el suelo para cumplir las necesidades o requerimientos de esa área, pues ahí es el momento en el cual nosotros tenemos que suministrar en cantidad y calidad
de manera artificial mediante diversos mecanismos y sistemas, porque obviamente vamos a utilizar mecanismos y sistemas para su aplicación, favoreciendo así su crecimiento y aumentando la productividad de las plantas, puesto que tienen el requerimiento muy claro. Tenemos tablas de requisición de agua por planta y tasas, ya registros de tasas de evaporación por planta. Entonces podemos decir que ya tenemos las informaciones suficientes de los requerimientos de agua por planta o de cultivo como tal. Y pues ya solo nos quedaría como hacer las evaluaciones en el suelo para que nosotros podamos ver y determinar según el tipo de suelo, la capacidad de infiltración del agua y la capacidad de saturación del agua. Es decir, cuando nosotros apliquemos agua al suelo, tenemos que saber en cuánto tiempo se va a llenar el suelo que nosotros vamos a tener para regar. A esto nosotros lo vamos a conocer como lámina de riego. ¿Cuál es la lámina de riego? Es la cantidad de agua por área que tenemos que llenar, por así decirlo, ¿verdad? Ese pedazo de suelo tenemos que llenarlo de agua según su estructura para llenar el requerimiento necesario de una planta. Y estas, pues ya tenemos el conocimiento de su requerimiento y de sus tasas de, de transpiración. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular las láminas de riego necesarias para darle el agua suficiente al cultivo. A esto le vamos a restar si llovió, pues ya habíamos visto que nosotros medimos con los pluviómetros la cantidad de agua caída por área. Entonces, ya podríamos decir cuánto de agua es necesario regar, porque si ya está saturado porque llovió, pues no vamos a regar. Y si es necesario ver o notar que si hace falta agua, pues vamos a tener que completar la lámina de riego que sea necesaria para llenar el suelo y poder dar el agua requerida. Pero cuando hablamos de las requisiciones, pues ya tenemos tablas que nos dicen qué cantidad de agua necesita una planta y ante toda la escasez o la falta de información o lo que ustedes quieran, podríamos dejar determinado que 2 vasos de agua cada 2 días, es decir, un vaso de agua, ¿verdad? Pero cada 2 días les daríamos 2 vasos de agua, o sea, es un vaso de agua diario, pero se da repartido cada 2 días. Se podría decir que es como el requerimiento general de una planta arbustiva de producción agrícola, como lo podría ser el tomate. ¿Qué quiere decir esto? Que como receta, tampoco es como una receta, pero si quisiéramos buscar un parámetro medio que no nos deje ni muy bien ni mal, va a ser esta cantidad de agua, ¿verdad? Un vaso de agua diario, pero tomando en cuenta que se suministra cada 2 días para evitar el exceso de humedades en el cultivo que vamos a tener. Entonces, esto es el concepto del riego, ¿verdad? Consiste en aportar agua a las plantas en el momento y en cantidad adecuada de manera artificial mediante diversos mecanismos y sistemas, favoreciendo así su crecimiento y aumentando la productividad. Entonces, esa es la idea del riego. Si yo no tengo la suficiente cantidad de agua natural para producir, o sea que tengo que conocer la región donde voy a cultivar, tengo que conocer el cultivo que voy a utilizar. Entonces, si no tengo para cubrir las necesidades naturalmente en el lugar, por ejemplo, cuando la gente siembra en mayo, está esperando las primeras lluvias
y en julio están cosechando sin necesidad de riego alguno, porque naturalmente en el lugar podemos tener la cantidad de agua necesaria para ese efecto. Entonces, prácticamente vamos a hacer el riego solo cuando nosotros tenemos necesidades del recurso hídrico. Entonces, es por eso que se dice que es en un momento y en cantidad adecuada. No siempre vamos a regar. Si llovió, no es necesario regar. También si el suelo está saturado de agua, aunque hayan pasado 2 o 3 días, pero si nosotros notamos que el suelo sigue saturado de agua, tampoco vamos a regar. Entonces tenemos que tener tenemos que ir aprendiendo a que vamos a tener un momento y una cantidad adecuadas para poder aplicar y suministrar el agua en calidad, ¿verdad ustedes? Porque tenemos que tener esa calidad de agua que decíamos que era una agua incolora, inolora, ¿verdad? Que tenga esas calidades del agua como tal. ¿Por qué? Porque el cultivo es un alimento, o sea, los cultivos que tenemos son para alimento humano o alimento animal, no van con bacterias, no van con agua contaminada. Si nosotros aplicamos agua contaminadas o aguas sucias a los cultivos, a la hora que nosotros llevemos el cultivo a la mesa de las personas, vamos a llevar enfermedades. Por eso es necesaria la calidad del agua. Y el tipo de riego para la aplicación del agua va a depender de factores tales como el cultivo principalmente, ¿verdad? Estábamos hablando que según el tipo del cultivo, de esta manera íbamos a tener el consumo de agua. Vamos a tener plantas que son C3 y plantas C4. Yo estoy seguro que ustedes ya conocen esos términos, ¿verdad? De las plantas C3 y plantas C4. Esas se refieren en cuanto al metabolismo. Las plantas de metabolismo C4 son plantas son plantas dentro de las cuales podemos encontrar a las gramíneas como el maíz. Quiere decir que su metabolismo es bastante acelerado y su consumo de agua es bastante alto, como lo podemos ver en la caña de azúcar, que es el cultivo que mayor demanda de agua tiene en nuestro país. Si buscamos qué cultivo es el que mayor cantidad de agua utiliza en nuestro medio, va a ser la caña de azúcar, porque es un cultivo C4, es decir, su metabolismo es muy agresivo, por lo cual su consumo de agua para que tengamos una calidad en la cosecha va a ser bastante alto, va a requerir de mucha agua, inclusive en los procesos también. Entonces, el cultivo va a ser de suma importancia para que nosotros decidamos qué tipo de riego vamos a utilizar. Entonces, entre más grande sea el cultivo, más requerimiento de agua se va a tener. Dependiendo de la especie del cultivo, también así va a ser su requerimiento de agua por planta. Y también dependiendo de los sistemas que nosotros utilicemos para este cultivo, también así va a ser la cantidad de agua que nosotros vamos a requerir. Entonces va a ser muy importante que tomemos en cuenta el cultivo siempre para un plan de proyecto de riegos. Vamos a tener que saber específicamente a qué cultivo le vamos a aplicar agua. Y hay algo bastante importante aquí a la hora de que nosotros tomemos en cuenta el cultivo, puesto que hay sistemas de riego que nos riegan la parte foliar, es decir, donde están las hojas de las plantas, y hay sistemas de riego que nos riegan localizado, que va a donde se aprovecha el agua del agua de riego, que es en las raíces de la planta. Entonces, a nosotros como agrónomos nos va a interesar mucho el tipo de cultivo, porque hay cultivos que se ven seriamente afectados
Si la humedad es alta y la temperatura es alta, en el follaje se van a ver afectados por enfermedades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Van a haber cultivos que se van a echar a perder si nosotros regamos el área foliar, es decir, si le echamos el agua de riego en las hojas en un día normal, nosotros vamos a tener problemas de enfermedades. ¿Por qué? Hay un dicho o hay un lema que es: a mayor temperatura y a mayor humedad, mayor desarrollo de organismos. Si nosotros vamos a aplicar el agua a las hojas, la humedad se va a expandir a toda la región de la planta, no solamente en las raíces, que es donde se necesita el agua, ¿verdad? Sino que va a estar entre las ramas, entre las hojas, abajo de las hojas, arriba de las hojas, va a haber una microhumedad que nosotros no podemos tomar, no podemos ver, pero sí existe. Entonces, eso le conocemos nosotros como humedad ambiental, ¿verdad? Entonces, la humedad ambiental se va a incrementar y si tenemos sol, es decir, calor, hay calor, y nosotros venimos y regamos las hojas de estos cultivos que se ven afectados, vamos a tener enfermedades muy fuertes. ¿Y como qué cultivos podrían verse afectados si nosotros los regamos a las hojas, compañeros? ¿Tienen ustedes algún conocimiento o han tenido alguna experiencia? ¿Podría repetir lo que dijo? ¿Qué cultivos se echan a perder si nosotros regamos al área foliar, es decir, a las hojas de los cultivos en un momento dado, cuando hay sol? Bueno, lo que yo he visto, yo creo que es el cultivo de tomate, tal vez a veces cuando llueve o algo, pues provoca, sí favorece a los hongos en las hojas. Exactamente ese ejemplo era el que quería que llegáramos. Hay cultivos muy específicos, como lo es el tomate en climas cálidos, ¿verdad ustedes? Y la papa en estos climas. Ustedes saben que la papa y el tomate son familiares, podríamos decirlo, inclusive aquí en Sololá, los del MAGA del Sololá lograron crear un injerto de una planta en la cual arriba da tomates y tiene injertado papa en la raíz. Entonces cosechamos papa y cosechamos tomates. Pero el problema en el riego de estos cultivos como el tomate y la papa es que si nosotros les incrementamos la humedad ambiental en el follaje, va a ser inmediato que vamos a tener problemas de hongos como los causados por el hongo tizón, por el tizón tardío y el tizón temprano. Muy comúnmente es cuando nosotros vemos este efecto de manera natural, ¿verdad ustedes? Cuando miramos este efecto que dicen el baño de la Virgen, no sé si, pregunto si lo han escuchado alguna vez cuando dicen se está bañando la Virgen, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? Sí, sí. ¿Podrías decirme cómo es? Lo que yo he visto prácticamente va ingeniero de que se mueva como un tipo arcoíris, bueno, asimila así alrededor del sol. No sé si sea eso o estoy mal. Pues cuando dicen el baño de la Virgen o que la Virgen se está bañando es cuando hay sol y de repente empieza a llover o a lloviznar y hay sol. Entonces dicen, se está bañando la Virgen, pero en ese momento, o sea, yo lo menciono no por religión ni nada, sino porque así conoce a ese efecto las personas, ¿verdad? Para nosotros es una precipitación pluvial con sol, ¿verdad? Pero comúnmente se le conoce de esa manera. Entonces, cuando esto pasa, la temperatura que el sol nos está dando es alta y una brisa de lluvia en ese momento con temperaturas altas, con sol,
causa una humedad parecida a la que nos da a nosotros cuando vamos a jugar pelota y nos dejamos bien amarrados los zapatos y nos mojamos los zapatos o sudamos demasiado y nos dejamos todo el día amarrados los zapatos. ¿Qué pasa? Se eleva tanto la humedad y el calor adentro de nuestros zapatos que nos salen hongos y nos empiezan a picar los pies. Exactamente igual es en este tipo de cultivos. Si nosotros hacemos aplicación de agua cuando hay calor, vamos a generar rápidamente problemas de hongos o de bacterias. Y estos hongos, como lo es el tizón, pueden acabar en un día pueden acabar con su cultivo. Imagínense que ustedes que ayer en la tarde había bastante calor y ustedes ya se querían ir de su chance, y su chance era ver un cultivo de tomate o de papa, y hay bastante calor, y ustedes les dijeron, tienen que regar en la mañana o en la tarde para aprovechar el riego. Y nosotros no sabíamos por qué, ¿verdad? Que en ese momento no hay altas temperaturas, entonces el agua se puede infiltrar bien y no generamos un incremento de humedad y de temperatura en el ambiente para favorecer hongos, sino que el agua se va directamente al suelo y por las temperaturas frías pues no se evapora nada ni generamos un incremento de humedad ambiental, sino que se aprovecha mejor y es absorbido por la tierra. Eso no lo sabíamos y venimos y aplicamos durante la tarde el agua. Incrementamos la temperatura y la humedad y ese mismo día terminamos de regar y nos fuimos. Y en ese mismo día, por el calor y la humedad, le da tizón a nuestra papa o a nuestro tomate y al otro día ya solo vamos a ir a encontrar un cultivo así como que se está quemando con manchas negras, ¿verdad ustedes? Y si es muy fuerte, el ataque de este hongo puede acabar con todo el cultivo. Por eso es muy importante que el tipo de riego vaya de acuerdo al sistema de cultivo que nosotros tenemos. Entonces, vemos toda la gente que pone sus aspersores y que los pone a trabajar a cualquier hora. Esas son personas que no saben manejar un sistema de riego y que no conocen la información que ustedes están teniendo en estos momentos. Tenemos que adecuar el sistema de riego para el cultivo que tenemos, por esos problemas específicamente de los que estamos hablando, que hay cultivos que son muy susceptibles a enfermedades debido al riego. O sea, que con un mal riego nosotros podemos terminar un cultivo en cuestión de un día. Por eso tenemos que poner mucha atención a eso, compañeros, saber específicamente qué sistema vamos a recomendar para el tipo de cultivo. Eso es el primer punto y va a ser ahí sí que eso es lo primero, los que tenemos que hacer cuando vamos a implementar un sistema de riego, tenemos que decir, ¿y para qué cultivo? Eso tiene que ser nuestra pregunta, porque si nada más vamos a recomendar riego y tiempos de riego y cuestiones así, vamos a tener problemas. Tiene que ser específico el sistema. Y si no hay un sistema escrito para lo que nosotros necesitamos, pues nos la tenemos que adaptar para que el sistema que vayamos a inventarnos nos dé la cantidad de agua en el lugar requerido. Entonces, es uno de los factores principales para los sistemas de riego, conocer el cultivo para el cual vamos a poner el sistema de riego. Tiene que ser específico para que no tengamos problemas como los mencionados con la papa y el tomate, ¿verdad? La otra cuestión, o no sé si tienen alguna duda en relación a por qué tomamos como factores importantes para el tipo de riego o el cultivo. ¿Tienen alguna duda ahí? Cada cultivo tiene su requerimiento y toda semilla que ha sido mejorada por una casa comercial va a tener su tabla de requerimientos hídricos. Entonces nosotros podemos ir y buscar en internet inclusive la tasa o requerimiento de agua por día de un cultivo en específico.
porque ya han sido sometidos a mediciones como los lisímetros que nos estaban comentando los compañeros, ¿verdad? Que es un sistema en el cual nosotros cultivamos una planta y en ese sistema medimos todo el ciclo del agua que se lleva a cabo en la planta y suelo que allí tenemos y podemos determinar específicamente cuánto requiere un cultivo. Entonces es de importancia eso y por eso fue que ustedes estudiaron, investigaron esas metodologías, porque tenemos que saber de dónde es que viene nuestra decisión del tipo de riego y la cantidad de agua que estamos utilizando. Entonces, el cultivo va a ser el factor principal por el cual nosotros vamos a tener los factores de riego. ¿Dudas, preguntas en relación a eso, compañeros? Estamos, ingeniero. Bueno, entonces estamos también, digo, con el horario, ¿verdad? Estamos llegando ya a culminar para